Sin retrasarnos más, ¿no? Aprovechando que tenemos unos ponentes excepcionales, ¿no? Vamos a dar lugar, o vamos a empezar con la mesa redonda, ¿no? Que titulamos, cuando organizamos estas jornadas, lo social y lo tecnológico, oportunidades e impacto de la inteligencia artificial en la actualidad. Voy a comenzar presentando a las personas que no han charlado antes y, de hecho, bueno, pues ¿no? Para darles un poco más de sitio, también comenzaré planteándoles un par de preguntas a estas personas, ¿no? Luego tengo un par de preguntas guardadas para Miren y para Aitor. Pasaremos a un debate un poco más general y, por supuesto, esperamos que quede un rato para que todas y todos podamos, pues, saciar nuestra curiosidad y hacer esas preguntas que nos han quedado pendientes antes. Tengo aquí a mi lado a Lola Sánchez Almendros. Bera, logika eta zientziaren filosofian doktore da, eta gaur egun, edo hain arte, Salamankako Unibertsitateko Zientzia eta Teknologiako Ikasketen Institutuan ikertzailea. Teknologian eta politikan espezializatua, eta gaur egungo gizartetan bi arloien arteko loturetan aditua da. Eta baita horrek ekartzen ditun erronka etikoetan ere, ez? Eta horri buruz hainbat argibide emango ditu. Eta, bueno, bestalde, aurkezteko falta zaidan hirugarren mahaikidea, Manuel González Bedia da, bera fizikaria da, ez? Izatez, baino informatikan doktorea, ez? Salamankako Unibertsitatetik ere. Ez, eta hasiera batean kontsultore gisa lan egin bazuen ere, ez, 2000 urtetik aurrera estatuko eta nazioarteko unibertsitate pila batean irakasle eta ikertzaile izan da, eta bere ikergai nagusia prozesu kognitiboak ulertzeko eredu konputazionalen eraikuntzan egon da. Baina, kargu politikoak edo, bueno, behintzat beste arlo batean ere, ez, aritzen da, ez, eta ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitaleko ministeritzako hizkuntzaren ekonomia berriko alorrean zuzendari nagusia da, ez, eta aurrerapen teknologikoa eta hizkuntza aniztasunaren sustapena integratzen dituzten politiken garapenean lan egiten du. Bueno, probablemente no habréis entendido lo que he dicho de vosotros, pero no os preocupéis, no ha sido nada malo, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos en un momento en el que pues la tecnología avanza un montón, ¿no? Se expande rápidamente y en esta facultad en la que trabajamos en tecnología, sobre todo, ¿no? Pues se nos plantean muchas preguntas, ¿no? Pues qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial para mejorar nuestras sociedades, qué riesgos, ¿no? Debemos gestionar de manera prioritaria, ¿no? Y ¿cómo podemos garantizar que estos avances, pues, beneficien a la mayoría de la sociedad y no profundicen en las desigualdades que ya tenemos, ¿no? Bueno, entiendo que son preguntas muy grandes, ¿no? A las que, pues, seguramente no podremos responder del todo, pero, bueno, pues intentaremos aportar algunas de estas cuestiones en la mesa redonda. Voy a comenzar con Lola, ¿no? Llevamos años, ¿no?, oyendo que, pues, por ejemplo, en procesos electorales las redes sociales, pues, pueden afectar a los resultados, ¿no? Pero
muchas veces lo oímos, pero desconocemos realmente el alcance de todo esto, ¿no? Y creo que parte de tu investigación pues se centra en analizar la relación entre tecnología y política, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría saber pues, cómo evalúas el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones políticas hoy en día. No sé. Voy a intentar ser breve en la respuesta porque para que la mesa sea dinámica, lo primero agradecer la invitación y sobre todo la asistencia. Hace mucho tiempo que no veía tanta gente junta. Y bueno, pues como no, es un placer estar en la Universidad del País Vasco de nuevo. Yo fui alumna del máster de Filosofía, Ciencia y Valores, así que aquellos que seáis estudiantes, pues que sepáis que tenéis aquí también una compañera. Pues efectivamente el impacto de las tecnologías de la información, la comunicación, la relación, que es como me gusta llamarlas a mí, en la vida sociopolítica no es algo nuevo, es algo que desde el año 2006, cuando se empezó a implementar el uso de los smartphones en las redes sociales, pues ya empezó a ser algo cotidiano, ¿no? Todas las tecnologías que antes pues, tenían, digamos, el sobrenombre de Big Data, ahora hay cosas que es por inteligencia artificial, como bien ha contado antes, miren, pues está empezando un poco a desdibujar, que hay cosas que no son inteligencia artificial, pero como ahora el marketing manda que hay que denominarlo así, pues... Entonces, para dejarlo claro desde el inicio, creo que no hay tanta inteligencia artificial aplicada, por lo menos a día de hoy, en las redes sociales, si acaso pues para la génesis de contenidos o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que los desarrollos, pequeños desarrollos en inteligencia artificial o implementación de inteligencia artificial relacionados con cuestiones sociopolíticas en la actualidad todavía están por darse y en el caso de que se estén dando no somos conscientes o no mucho de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que más bien estaríamos ante una cuestión de una suerte de optimización de lo que serían las tecnologías Big Data que ya serían como tradicionales. Tenemos mejor capacidad de minería de datos, de análisis de los mismos y tenemos pues, otros modos de aplicabilidad y de usabilidad en las interfaces, ¿no? Entonces, la cuestión clave en este sentido yo creo que podría ser cómo se implementan o cómo se podrían implementar las inteligencias artificiales en interfaces relacionadas con la información, relacionadas con la comunicación y luego con las relaciones intersubjetivas, que serían como los 3 puntos clave para entender bueno, pues cómo lo tecnológico, lo político y lo social se aunan, ¿no? A mí me gustaría, o creo que sería importante hacer hincapié en el tipo de tecnologías que sirven para generar discurso o desarrollar discurso. También están pues, las del tipo que sirven pues, para hacer vídeos falsos, ¿no? O sea, todo lo que ha estado comentando. Miren, es que yo no sé qué puedo añadir a la magnífica exposición que has hecho tú antes. Entonces, bueno, pues tendríamos como quizá 3 problemas clave. Uno sería la génesis de información, que no necesariamente de conocimiento a partir de este tipo de herramientas, bueno, que muy bien ha descrito Xavier al inicio de la jornada. Otra cuestión que sería la génesis también de contenidos que se difunden por redes sociales. Y otro de los grandes problemas sería que, tal como están estructuradas este tipo de tecnologías, las redes sociales en particular, pues estaríamos ante, desde mi punto de vista, un fortalecimiento de los sesgos constantes, ¿no? Miren, ha hablado de los de género, pero podríamos hablar de otros muchos. Problemas que se siguen de ello, bueno, pues el primero que yo creo que habría que remarcar es que se está perdiendo un sentido crítico y de autocuestionamiento de las propias creencias, valores y prácticas. Esto tiene como consecuencia, como decía, una reiteración de los sesgos. Otra de las condiciones que supone, digamos, la convivencia, la forma de vida en este tipo o a partir de este tipo de plataformas, las relaciones sociales básicas que son comunicativas, que se han convertido también, bueno, o que por, digamos, monetizar los canales se han convertido en valor económico. Estaríamos también ante la génesis de una suerte de colectivos en los que se busca siempre o se lucha por el reconocimiento y estaríamos hasta ante una suerte, yo creo que de individualismo exacerbado, pero con un falso mantra de colectividad en vez de ante lo que serían las ideas primarias de lo que era Internet, que eran comunidades de personas que sí que tenían intereses comunes, no gustos o cualquier cosa de estas que sirven para agregar ahora a las personas de manera gregaria.
Y el problema de tanto del uno como lo otro, es decir, de la ausencia de cuestionamiento, de la puesta en cuestión de los propios sesgos de cada uno, porque constantemente estás consumiendo el tipo de contenidos, que además pues, supongo que las inteligencias artificiales te los podrán perfeccionar todavía más, supone un problema para la convivencia y un problema de auge de los extremismos. Voy a intentar... ¿Cuánto más me podría extender en relación con esto? Voy a intentar reducir aún un poco. Sí que quiero remarcar otra cosa, y es que desde mi punto de vista, esto también depende de la corriente filosófica que uno asuma, el conocimiento y el poder son indisociables, ¿no? Esto lo dijo el bueno de Foucault en su día. Entonces, todo lo que afecte a la manera de educarnos, a la manera de acceder a la información, a la manera de construir el conocimiento, es decir, el acceso, la producción, la contrastación de la información, efectivamente también va a repercutir en la manera en la que tomamos decisiones, no solamente políticas, sino de cualquier tipo. Es decir, si cada vez somos más idiotas, porque como ha estado explicando esta mañana, efectivamente, no es quizá tanto que tengamos inteligencias artificiales para los humanos, sino que muchas veces quizá nos sorprendemos de lo bien que hacen las cosas porque no estamos dando la talla desde hace... Hay un declive, yo creo, cultural constatable en Occidente, pues efectivamente será indisociable o cada vez más, de manera más compleja, determinar qué es artificial y qué no, ¿no? Otra de las problemáticas que creo que es importante es la idea de que el sujeto político, como ciudadano en sentido complejo, no solamente jurídico, sino también en instancias sociales, se ha visto trastocada. Esto Javier y yo lo desarrollamos en el libro Las tecnopersonas, y aludíamos a 3 modelos de alienación que empezaba pues, porque no entendemos las herramientas que usamos, porque nuestra experiencia del espacio-tiempo, lo que es una vivencia desde hace 2 décadas, también está trastocada, y luego hay instancias políticas o sociopolíticas por ese desarrollo, digamos, de mecanismos en los que no tenemos una suerte de control al aire libre o control líquido, como diría Bauman. Bueno, nosotros lo hemos denominado de otra manera, pero que en el fondo lo que hace es apelar a instancias de la libertad en un sentido volitivo, emocional, no tanto ni siquiera psicológico, ante los que podríamos desarrollar vías de resistencia. Entonces, estos 3 problemas que decía, el problema de la autocrítica, estas falsas comunidades, el problema para poder tener una buena formación, una información en sentido crítico, y luego, digamos, este declive del sujeto político en un sentido tradicional, que bueno, pues quizá es cuestionable, pero no tenemos una alternativa, por lo menos yo no veo una alternativa ahora mismo, no se ha construido un sujeto político mejor. Creo que supone o tiene como consecuencia una incapacidad de autodefinición de las necesidades o de reconocer lo que es lo deseable en términos generales, ¿no? Hay una incapacidad entonces de desarrollo tanto de las propias capacidades y por consiguiente de la libertad, y también de género, o sea, de mantener una sociedad que sea libre, diversa, plural y por consiguiente democrática, ¿no? Y yo creo que de momento no debería decir más. Gracias. Planteas un montón de problemas, ¿no? Un montón de riesgos, ¿no? Y yo quisiera soluciones, ¿no? Más que riesgos y problemas, ¿no? Las preguntas, ¿no? ¿Serías capaz de determinar algunas acciones para poder mitigar todos estos riesgos? O pues igual también es... A ver, realmente esto... Hay una tendencia desde hace unas décadas que ha supuesto la transformación de las relaciones de poder, y yo creo que tal como como parece que se van a desarrollar las inteligencias artificiales, van a reforzar ese cambio en el que digamos que la ciudadanía cada vez tiene menos poder, los estados exactamente lo mismo, ¿no? Y hay unas cuantas empresas que son las que determinan lo que sucede en instancias sociopolíticas, sobre todo porque han sabido muy bien convertir el valor sociopolítico, el valor social, en valor económico. Entonces, salir de eso es tremendamente complicado. Entonces, el problema, creo que hay 2 problemas. Uno, que falta una formación, digamos que la extrema usabilidad o la extrema accesibilidad de las interfaces ha hecho que nos olvidemos de que detrás de cada una de las tecnologías que utilizamos hay mucho conocimiento. Entonces, tú para poder empoderarte necesitas saber cómo funcionan. Entonces, de entrada, no puede ser que
esto es ya cuentos o sea, no puede ser que en tercero o cuarto de carrera yo haya tenido alumnos que no se puedan usar un Word y centrar un texto, un título de un texto. Entonces, si esto pasa con gente en la actualidad, pues evidentemente no podemos pedir que se desarrollen tecnologías a la altura de la circunstancia cuando uno no sabe usar un Word con 20 y muchos años, ¿no? Entonces, ahí hemos fallado en algo, evidentemente. Yo creo que, bueno, pues se puede decir que cada vez las tecnologías son más accesibles, en el sentido de accesibilidad o de usabilidad, entonces nos hemos olvidado de la necesidad de aprender cómo se usan. Es decir, no hay una relación de herramienta, porque tú para poder utilizar una herramienta tienes que establecer una relación con ese material, o sea, una relación material con algo en la que comprendes qué es lo que estás haciendo. En este caso, hay que de alguna manera frenar esa incomprensión, ¿no? Y creo que eventos como este, pues, o sea, que haya sinergias entre distintos campos de estudio, pues es una cuestión clave. Y luego la otra cuestión clave es la regulación. O sea, el problema es que los mayores desarrollos en este tipo de tecnología, sobre todo los que más se utilizan, ¿no? Porque lo que ha estado contando Aitor, evidentemente, pues las hay públicas, las hay pocas, pero no son las más utilizadas. Entonces, al final, el problema es que las que se utilizan son tremendamente opacas. Entonces, la posibilidad de regular tecnologías que son tremendamente opacas y que encima existen porque son tremendamente opacas, porque si no, no serían rentables y entonces, evidentemente, no iban a tener el nivel de financiación que tienen, pues es complicado. Entonces, yo lo que propondría, pues es que además esto suena incluso kantiano, ¿no? Es decir, tenemos que dejar de ser menores de edad en el sentido tanto cognitivo en relación con el mundo en el que vivimos, también político, en el sentido en que porque te lleguen tweets de manera reiterada sobre cosas que solamente refuerzan lo que quieres escuchar, pues uno debería de cuestionar que a lo mejor hay un problema, ¿no? Y luego, pues, yo estoy tremendamente sorprendida con la idea de regulación, con los modelos de regulación que se han venido desarrollando, ¿no? O sea, cosas como que la Unión Europea carezca de una absoluta soberanía tecnológica sobre desarrollos sobre inteligencia artificial y al mismo tiempo proponga el tipo de legislación más dura, ¿no? Es como, realmente este servicio te lo van a dar los estadounidenses, entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, hay una serie de incongruencias que yo creo que haría falta mucho trabajo y, sobre todo, dejar de lado posturas que son las que están como encima de la palestra y estamos asimilando de una manera, yo creo que muy naif, ¿no? O sea, esta idea de bueno, no sabemos qué son, pero vamos a centrarnos en lo que hacen, entonces si funcionan como si fueran humanos, pues ya está. Vamos a intentar programarlas en valores para que no sean malos, pero ¿qué valores, no? O sea, programar en valores es lo que hicieron los nazis y no creo que sea muy oportuno. Entonces, este tipo de soluciones que pasan por buena parte de financiación cuando tú quieres dedicarte bueno, cuando dedicas a filosofía, a tecnología, pero tú sabes de ética. No, es que esto no va de ética, esto va de política. Y entonces dicen, pues no, es que yo lo que quiero es que me pongas el sello de calidad moral para que yo pueda seguir haciendo lo que me dé la santa gana, ¿no? Entonces, pues mientras que eso siga así, que es el plan de gobernanza que hay tanto en la Unión Europea como en los países occidentales, evidentemente poco hay que hacer. Bueno, estamos aquí y abriremos un paso a la esperanza. Vamos a cambiar un poco de tercio, o sea, algo más terrenal, ¿no? Estamos en Euskal Herria, ¿no? Aunque esta jornada sea en castellano, pues porque no hemos tenido el tiempo para poder utilizar los recursos de manera adecuada, seguramente para que se pudiese seguir en ambos idiomas, ¿no? Vamos a aprovechar aquí que tenemos a Manuel, ¿no? Y que sabe mucho de estas cosas, ¿no? Desde tu experiencia como director general y comisionado para la nueva economía de la lengua, que suena como... ¿cómo es el papel de la inteligencia artificial o el papel que puede o pudiera hacer la inteligencia artificial en la preservación y promoción de lenguas minoritarias, ¿no? Como es el euskera, el galego, ¿no? Que ha salido antes en la presentación de Aitor? Creo que hemos podido intuir algo, pero me gustaría...
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, normalmente estos títulos así pomposos, como comisionado, lo que esconden es que uno no hace casi nada, o sea que bueno, son grandes títulos que esconden pocas atribuciones. No, yo, antes de referirme a lo que hemos hecho en el impulso a las tecnologías lingüísticas en lenguas oficiales, quería hacer una pequeña reflexión sobre la política tecnológica o la política y la inteligencia artificial. Hasta hace poco tiempo, relativamente poco, no sé, una década o así, la inteligencia artificial era patrimonio de los informáticos, era un área más de las ciencias de la computación, como la informática gráfica o la ingeniería del software. Que estemos ahora aquí hablando de esto es porque ha traspasado las fronteras de la academia, las fronteras de la investigación. Y se ha popularizado y ha llegado y se ha politizado, ¿no? En el sentido de que hay que repartir esfuerzos o taras en los procesos de transformación social que esto implica. Si os fijáis, en la legislatura pasada se creó por primera vez una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Ahora hay un Ministerio de Transformación Digital, hubo un comisionado de Nueva Economía de la Lengua, hay un proyecto público de infraestructuras públicas de inteligencia artificial. Quiero decir que es ámbito de lo político, ¿no? Y el problema que yo he visto en estos años que llevo en la administración es que muchas veces uno cae en ciertos debates que son lugares comunes, ¿no? Y que no aterrizan en lo material, ¿no? Por ejemplo, el sintagma este de ética e inteligencia artificial, que tan recurrente es, que me parece horroroso, hubo incluso en Europa, en los inicios del 2019, un grupo de alto nivel de ética e inteligencia artificial, donde los 3 o 4 expertos en ética dimitieron, porque en realidad lo que escondía era lobbies de la industria queriendo que bajo este paraguas de ética pues escondiese autorregulación, ¿no? Es decir, que no se le regulase, ¿no? Sam Altman se ha caracterizado por él mismo ir defendiendo posturas distintas, pero que siempre esconden autorregulación. Se hizo una tour por Europa diciendo que la IA era peor que el cambio climático, un cataclismo cósmico y una guerra mundial juntas, y que en realidad lo que eso implicaba era que se tenía que regular mucho, que era lo contrario de lo que decía antes, pero que lo regulaba él, que era el que sabía cómo regular. Y ahora está, como decía Xavi, en el tema del aceleracionismo, donde ahora ya no hay que regular para llegar a su máximo recorrido de esta tecnología. Bueno, ¿por qué expongo esto? Porque en realidad políticas de transformación digital tienen un grado de incertidumbre muy grande. O sea, me quejo de términos como ética e inteligencia artificial, porque en realidad parece que son temas antagónicos, o que en realidad es el impacto de la tecnología sobre la sociedad, el impacto negativo se podría solucionar con un poquito de ética o con un poquito de humanismo tecnológico, es decir, como algo un poco folclórico que incorporas en una especie de planificación tecnológica que tienes pensada de cómo va a discurrir, ¿no? Y sin embargo las absorciones de las tecnologías por parte de las sociedades pues son en muchos casos impredecibles, ¿no? Hay miles de fracasos de políticas digitales que una administración digitalizada no tiene por ser una administración más accesible, o meter tablets en las escuelas no tiene por ser mejorar la educación, o en sanidad lo mismo, ¿no? Esto es todo por contextualizar que cuando alguien que hace políticas se plantea, políticas en el ámbito tecnológico, se plantea qué hacer, hay mucho que pensar y no es trivial que el plan, el programa que uno tenga se vaya a cumplir según lo establecido, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros, digamos, de un policy maker que tiene que hacer políticas? Bueno, que por cada euro invertido el beneficio sea el máximo y al máximo colectivo, esa sería una. Y dos, que hacer política es decidir, es tomar decisiones de priorización, ¿no? Y por tanto, todas aquellas estrategias que sean de escala, es decir, que beneficien de alguna manera, directa o indirectamente, a más grupos sociales, son mejores, ¿no? Y esto me lleva al tema de las tecnologías lingüísticas en lenguas cooficiales, ¿no? Claro, en el mundo analógico, hacer política lingüística en varias lenguas es una duplicación de recursos, ¿no? Digamos, para el que aprende, pues si está aprendiendo una lengua, ese mismo tiempo no está aprendiendo otra.
pero las vías en las escuelas significan profesores de lenguas distintas, ¿no? Lo que he aprendido, porque parte también de mi trabajo en la administración ha sido aprender sobre lo que del mundo investigador me iban diciendo, es que esta lógica cambia en el mundo de las tecnologías digitales. Es decir, que tú generas corpus multilingües y beneficias a todos los ingredientes de esa sopa común, ¿no? Incluso se benefician más aquellos que menos hablantes tienes y menos recursos tienes, se benefician de lo que aprenden estos modelos de los corpus más grandes, ¿no? Con lo cual, la idea de beneficiar a todos y que todos se beneficien del impulso de todos a la vez es algo, digamos, anómalo si lo comparamos con lo analógico, ¿no? Por eso nosotros promocionamos y financiamos un proyecto que ha citado de pasada Aitor antes, que es el proyecto Ilenia, que era la generación de recursos lingüísticos en lenguas cooficiales, pero bajo un modelo de trabajo que era cooperativo. Uno de los centros, el BSC, tenía una financiación singular para la coordinación de los centros, el centro en Alicante, el centro aquí en Donosti y el centro en Galicia. Y la idea era que no se replicaran los esfuerzos que se tenían que hacer para cada una de las lenguas, sino que se trabajase colectivamente y que de unas experiencias se beneficiasen otras, ¿no? Una cosa fundamental también cuando pensamos en políticas de tecnología lingüística es que es muy simplificador pensar que una lengua es algo instrumental, o sea, que realmente lo que haces es traducir, ¿no? Porque hay todo un pozo, una forma de acercarse al mundo o de comprender el mundo, ¿no? Esto siempre cuento una anécdota que me contaba Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes, en alguna exhibición de algún motor de lenguaje o no sé si era Alexia o alguna cosa así, hicieron la prueba de preguntarle a Alexia, decirle, estoy triste, Alexia, y le decía a Alexia en inglés, esto era en inglés, vaya, lo siento mucho, ¿qué puedo hacer por ti? Pero si lo preguntabas en ruso, decías, estoy triste en ruso, te decía, nadie dijo que la vida fuera a ser fácil. Lo cual no es que sea una traducción literal de unos idiomas a otros, ¿no? Es todo el pozo cultural o de visión del mundo que se tiene en un idioma, ¿no? Y por último, creo que estas iniciativas en lenguas minoritarias tienen que impulsarse desde lo público. O sea, también lo ha deslizado Aitor. No creo que los grandes negocios de las grandes plataformas, de las grandes corporaciones, sea desarrollar con una sofisticación y con una lingüística lenguas minoritarias. No hay negocio ahí, ¿no? Por tanto, si no tiene un impulso público, es también bastante complicado que lleguen a tener después en los test de evaluación esos niveles de calidad. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ya nos gustaría que todo el mundo que hiciese política la hiciese con ese discurso que acabamos de escuchar. La verdad es que me encanta. Voy a aprovechar para pasar, ¿no? Hablamos de que realmente todas estas herramientas, si van a funcionar para lenguas minoritarias, se tienen que impulsar desde lo público. Aitor nos ha presentado Salamandra. Pero, claro, seguimos usando ChatGPT o lo que sea. ¿Cuándo vamos a poder utilizar Salamandra? A ver, Salamandra ya está en Hugging Face, es decir, usar se puede usar, ¿vale? Entiendo que si me estás preguntando cómo se va a poder usar como ChatGPT, esto es un problema que tenemos un poquito de desconexión, ¿no? Es decir, nosotros llegamos hasta donde llegamos y no hay una continuación de este esfuerzo. Es decir, yo hago el modelo, diseño el modelo, se cuelga en un sitio y no hay nadie que coja ese modelo y lo ponga en inferencia o de forma pública, o lo ponga en inferencia en un hospital, o lo ponga en inferencia en un ayuntamiento, en un juzgado. En un juzgado esto podría acelerar un montón ¿no? O sea, es decir, sabemos que están atascados, ¿no? Pones ahí una IA, que la tienes allí, que tienes la seguridad de cómo está hecho, sabes que no sale de allí, que esos datos no se suben a ningún sitio, pero no existe esta conexión entre acabar el modelo y ponerlo en funcionamiento. Esto no existe. Nosotros sí que tenemos un grupo de innovación que se dedica un poquito a diseñar prototipos, a tratar de transferirlo a la empresa,
pero es algo muy a pequeña escala, ¿vale? Entonces ni siquiera está planificado, ¿vale? O sea, no, eso es un problema que a mí personalmente y a nuestro grupo se nos escapa un poco del área de influencia. Entonces, como el objetivo no es ganar dinero, pues no hay nadie que ahora mismo lo esté haciendo, ¿vale? Pero no tengo respuesta a cuándo será tipo, igual nunca. Como sigamos así, igual nunca. Ya, pero eso es una pena, ¿no? O sea, absolutamente. Al final... Absolutamente, pero los proyectos están pensando en hagamos este modelo y luego qué, o sea, no hay una continuación de esto. A mí me han escrito de secretarías de Estado, de Hacienda, oye, yo quiero implementar esto, ¿cuándo lo vais a hacer? Y digo, no, es que no está en la hoja de ruta esto, que yo sepa. Perdón, sí, No sé si tú lo has oído en algún sitio. Pero... No, después de la inversión de hacer un modelo público, la idea es que se siga un poco lo que llaman TRLs un poco más altos, o sea, prototipos, casos de uso, pero no productos finales, eso tampoco es ambición de la Administración, pero sí detectar al menos en el entorno de la Administración General del Estado qué necesidades qué problemas hay y qué necesidades hay que se pudieran solucionar con algún desarrollo sobre la matriz de los modelos ALIA o de Salamandra, ¿no? Y sobre eso sí se está trabajando. Están identificando algunos casos de uso y va a haber un poco de financiación para llevarlos a cabo, pero puede morir ahora o puede morir un poco después con casos de uso. A eso me refería con casos de uso, prototipos. Nosotros también estamos en algunos proyectos con hospitales, ¿no? Pues para redactar informes de alta, ¿no? Cogen toda la historia clínica de un paciente y son capaces de generar como un draft de, mira, esto es, y lo he sacado de aquí, lo he sacado de allá, esto es lo importante, y te genera, ¿no? Pero son cosas, en mi opinión, pequeñas. ¿Vale? Es decir, el siguiente paso tiene que ser más grande. ¿Vale? Es decir, si no, mira, te he puesto una línea de autobús de aquí a allá. No, o sea, hay que hacer una red de autobuses, hay que hacer vías del tren, hay que hacer aeropuertos, ¿no? O sea, pues esa mentalidad yo creo que todavía no ha llegado. ¿Vale? Y esperemos que llegue, porque hemos empezado muy bien, pero esto se puede morir, se puede parar el tren que hemos puesto en marcha, y nos ha costado un montón ponerlo en marcha. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé, no tengo una bola de cristal, podemos preguntárselo a la Salamandra a ver qué opina, pero... No me parece mala opción, a ver qué dice, pero tampoco me fiaría mucho, porque como sabemos lo que hay detrás... Vale. Bueno, antes de pasar a preguntas para toda la mesa, voy a lanzar una última pregunta a Miren, ¿no? Porque, bueno, nos has hablado, ¿no?, de los discursos problemáticos que encontramos, ¿no?, en las redes sociales, cómo se utiliza la inteligencia artificial para generarlos, ¿no?, más que cómo los genera la inteligencia artificial, cómo se utiliza esta inteligencia artificial. A ti también te pregunto a ver si tendrías una varita mágica o algo para intentar minimizar estos discursos o intentar mitigarlos o algo. Pues me gustaría hacer algún comentario que se conecta con alguna de las cosas que se ha dicho. Con respecto a lo que has comentado, Lola, pues yo también soy una firme creyente en la regulación, ¿no?, y en punitiva, ¿no?, si puede ser posible, que sea ejemplarizante, ¿no? No sé si hay alguien que esté trabajando ahora con la Comisión Europea. Yo estoy en un grupo de trabajo que está trabajando en el Código de Prácticas de Inteligencia Artificial de uso general. No sé si hay alguien que no se puede compartir información porque nos han hecho acordar tenemos un pacto de confidencialidad, pero sí me ha sorprendido el foro que se está dando a plataformas como Google, ¿no? Entonces, cuando tú mandas tus preguntas y tus dudas y tus sugerencias y le dan la palabra a 5 personas representantes de la industria o de partes interesadas, pues las grandes plataformas se escuchan con bastante indignación ante la pretensión de la Comisión Europea de regular todo lo posible, y la queja amarga es que
que ya se van a regular ellas solas, ¿no? Entonces, yo esto no sé si lo puedo decir públicamente en este momento, pero sí que me está sorprendiendo el espacio, el foro que les han dado, ¿no? También quería decir, bueno, quería recordar los ejemplos de lo que contesta Alexa cuando se le dice you're a slut, ¿no? Esto se ha corregido, pero Alexa contestaba, o sea, tenía aquí el informe, sí, aquí está, contestaba well, thanks for the feedback, y Siri contestaba I blush if I could, ¿no? Eso se ha corregido, eso es, con esto quiero decir que también hay muchos sesgos en contenidos de audio. Por ejemplo, también pues, se ha entrenado inteligencias artificiales pues, con audiolibros. Qué cosa mejor que los audiolibros, es un inmenso banco, fuente de datos, pero ¿quién cuenta los cuentos en los audiolibros? Voces masculinas que tienen autoridad, o sea, se están empezando, al entrenar a las inteligencias artificiales, se están empezando a dar cuenta de los sesgos que se introducen también en este tipo de contenidos. Bueno, también se puede utilizar la buena noticia para soluciones y seguramente conocéis algunos de estos proyectos. El PNUD ha puesto en marcha un proyecto que se llama eMonitor Plus, que lo que hace es identificar discursos del odio, y lo ha puesto ya en marcha en varios procesos electorales en varios países, Perú, Bolivia, Ecuador, no son precisamente países, Ecuador, Perú, en fin, hablaba con una compañera hace poco, estamos viviendo una dictadura de nuevo en Ecuador también, en Perú, pero bueno, que se están poniendo en marcha estas iniciativas también en Túnez, Líbano y Libia. Procesamiento del lenguaje natural se está utilizando para detectar preventivamente discurso de odio en plataformas. También creo que la Universidad de Jaén está trabajando con dinero de la Comisión en detectar perfiles que pueden ser sospechosos o peligrosos en otro proyecto muy interesante, Real Up. También hay iniciativas de bloqueo y de moderación. Sabemos que las plataformas no son precisamente maravillosas en la curación de contenidos. Y luego hay muchas soluciones comerciales, por desgracia, para detectar pornografía fake. Sentinel, SenseCity, o sea, y deepfakes, DeepBrain, etcétera. Son todas comerciales, por desgracia, pero también hay alguna propuesta de código abierto que viene de la mano de Google y Microsoft, ¿no? Que son de código abierto, como Deepfake Detection Toolkit y Deepfake Detector de Microsoft, que bueno, pues que sí, a lo que voy es que si se pueden generar contenidos no deseables, también se pueden generar soluciones tecnológicas para detectarlos y bloquearlos, ¿no? E interrumpir su flujo e incluso generar contenidos también que promuevan la igualdad, que promuevan los valores, que promuevan pues esas cosas que sí queremos encontrar en Internet, ¿no? Eso es. Bueno, hemos estado hablando del mundo en general, pero claro, estamos en la Facultad de Informática junto con gente de filosofía, ¿no? Y yo quiero traer a los ponentes un poco más a nuestro día a día, ¿no? Y al contexto en que se genera esta iniciativa, ¿no? Desde la preocupación, de alguna manera, de qué formación damos a nuestro alumnado, ¿no? Y quisiera pues sacar de esta mesa, ¿no? Ya algo más práctico para nuestro día a día o nuestra facultad, ¿no? Y en ese sentido, así pues podría preguntar como más a modo genérico, ¿no? ¿Qué tipo de colaboración entre disciplinas, ¿no? Sería la ideal, ¿no? Para abordar este tipo de
brechas o de problemas que aparecen en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo podría formular así en general, pero si lo traigo a nuestro contexto, ¿no? Diría qué aspectos puramente, ¿no? Fuera de lo puramente técnico tendríamos que trabajar aquí en esta facultad o tendríamos que, ¿no? Para nuestro alumnado, ¿no? ¿Qué me contáis sobre eso? Bueno. Bueno, esta separación entre el mundo de la ingeniería, la filosofía o el mundo de la inteligencia artificial no estaba en sus orígenes, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, como seguramente sabréis, la acuñó John McCarthy, y en realidad lo podéis buscar en Google, dicho por él mismo en una entrevista, buscaba un término sexy para conseguir financiación, ¿no? Pero todo el movimiento anterior, todo el movimiento de intentar tener una misma terminología y un mismo marco de pensamiento de los humanos y las máquinas, que podía ser incluso considerado una herejía en su momento, eso viene del movimiento cibernetista. El movimiento cibernetista era absolutamente híbrido, son famosas las conferencias Macy, que las financiaba un filántropo que se llamaba Macy durante 10 años, los años 40, 50, y allí había filósofos, había matemáticos, había gente que venía del mundo de la lógica, antropólogos, biólogos, y eran discusiones muy interesantes. Estaba Gregory Bateson, que es un biólogo evolutivo, y él era el marido de Margaret Mead, que era una antropóloga. Y Margaret Mead deja en sus memorias un día que viene de una de las discusiones, y dice: la discusión ha sido tan vibrante, cuando llegué a casa me di cuenta, y no se había dado cuenta durante la conversación, que le faltaba un diente. O sea que ese era el mundo de la cibernética, ¿no? Dreyfus, que antes lo ha citado Xavi, Dreyfus era filósofo, pero Dreyfus trabajaba para la Rand Corporation, que era un lobby financiado por los servicios de defensa americanos, ¿no? Y le piden a Dreyfus que haga un análisis sobre esas tecnologías incipientes de inteligencia artificial. Quiero decir que era un mundo mucho más híbrido, con una formación más mixta, y no había estas separaciones, ¿no? ¿Qué tipo de espacios conseguir para que se vuelvan a reunir? Bueno, son complicados, porque todo esto, formación híbrida, mixta, interdisciplinar, retóricamente suena muy bien, pero en realidad todo el sistema investigador y académico lo penaliza, ¿no? Hay un informe que mandó la Unión Europea a hacer hace unos años para ver cómo podían promocionar la interdisciplinaridad en el mundo de la investigación, y la conclusión básica era: si quieres dedicarte a la interdisciplinaridad, ten una plaza fija antes, ¿no? Porque si no, quedas fuera del sistema, ¿no? Y en realidad o sea, estar en estos mundos así un poco de interacción o intersección, o de polinización mutua, a veces se llaman, ¿no? Es un sobreesfuerzo que uno tiene que hacer, ¿no? Al conocimiento, al mercado del conocimiento, le dicen que es un mercado imperfecto. En realidad tú tienes una naranja, y si te lo doy a ti, pues la tienes tú o la tengo yo, ¿no? Pero una idea la tengo yo y se diluye muy fácilmente, ¿no? Entonces no hay incentivos reales para generar nuevas ideas. No hay unos incentivos, porque en el momento que la tienes, rápidamente se puede difundir, ¿no? Por eso es un mercado imperfecto, porque por eso hay desgravaciones, por eso hay subvenciones, por eso hay patentes, para intentar que haya incentivos adicionales, ¿no? Pues yo creo que en este espacio un poco de investigación o formación híbrida también es un mercado imperfecto. Es decir, tienes que hacer un sobreesfuerzo para entender otra lengua, otro lenguaje, otro idioma, conseguir esos espacios de comunicación. Son complicados, ¿no? Pero entiendo que en el sistema institucionalizado tal como está, o se hace a partir de estos foros, de estos espacios, si no, tampoco hay mucho más hueco. ¿Nadie más se anima a darme algo? Claro, es que... Me animo yo. Que voy a ser menos negativa. Antes de eso, voy a decir que, ¿no?, en sus comienzos, o sea... yo, que soy un poco mayor, hice unos cursos de doctorado que conozco a gente de filosofía porque se compartían entre filosofía e informática. O sea, aquí mismo, en su día, los cursos de doctorado
se compartían porque, bueno, provenían, ¿no?, un poco de toda esa ciencia. Por lo tanto, o sea, bueno, no sé si vamos... pero ahora nos hemos especializado tanto que... Pero, sí, bueno, yo creo que sí que hay un problema y esto sobre todo cuando hablo con físicos lo comentan mucho, ¿no? Que al final tienen, o sea, la labor de buena parte de los ingenieros, de los científicos, ha terminado siendo parecida a la de formar parte de una cadena fordista, ¿no? Entonces ahora mismo no tienen tiempo ni de reflexionar acerca de las cuestiones que hacen, ¿no? Y bueno, pues buena parte, es como una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la física avanzó tanto en el siglo XX y se ha quedado estancada? Es porque no hay una meta-reflexión acerca de... Yo creo que en el ámbito de la informática y la filosofía hay cosas muy compartidas y yo siempre, que cuando algún colega no confía en esto, yo siempre le pregunto qué es la ontología para ellos. Pues la ontología para un informático no es lo mismo que para un filósofo. Entonces, a partir de ahí ya tenemos pues para un diálogo socrático eterno, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes problemas es que inteligencia artificial efectivamente es un término sexy que no dice nada. Entonces, para poder intentar regular y ver qué estamos haciendo, de qué estamos hablando, sobre todo el trasvase conceptual es muy importante, porque muchas veces estamos utilizando términos que en distintas disciplinas tienen significados muy distintos, como por ejemplo la agencialidad, está siendo fundamental en la propia regulación, pero no es lo mismo agencialidad para un informático que para uno que está poniendo el sello de calidad moral, que para el ciudadano común, ¿no? Entonces, yo creo que para aclarar conceptos sería fundamental. Otra de las cosas que creo que también, al hacer esta falsa separación entre el ámbito de las ciencias sociales y humanas y las ciencias duras, digamos, es que se deja de lado la reflexión acerca, como decía, ¿no?, la reflexión acerca de la propia labor que hace el que se dedica a la ciencia, ¿no? Y muchas veces hay una cosa que nosotros, que quizá tenemos muy clara, y es que los desarrollos que se hacen no son neutrales. Entonces, esa tendencia a pensar, no, a mí me pagan, esto es un problema del uso, no. Entonces, esto es como una cosa básica que desde el ámbito de la filosofía nosotros la tenemos muy clara, ¿no? Entonces, quizá... si uno luego tiene que aceptar determinado tipo de trabajo, dice, no, porque efectivamente no soy neutral cuando estoy haciendo esto, pues a lo mejor no lo haría, ¿no? Y luego otra cosa que creo que también sería importante es el tener la capacidad de detectar cuáles son las necesidades, ¿no? O sea, lo que estaba antes comentando Manuel, a mí me parece sorprendente que primero se desarrolle un producto. O sea, primero está Aitor trabajando, luego el gobierno dice, a ver dónde me encaja, ¿no? Pues quizá primero tendrías que ver cuáles son las necesidades y luego desarrollar el producto, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo? Entonces, en ese caso, la cuestión de la deseabilidad de la ciudadanía a la hora de intentar pensar qué voy a hacer, creo que sería también importante, y eso pues te lo dan las ciencias sociales, pues, es que es la manera de poder estudiarlo, ¿no? Y otra de las cosas que creo que también es importante es que muchas de las personas que se dedican a este tipo de desarrollos no tienen ni idea del marco legal en el que se mueven. Y a un médico le exigen saber en qué marco legal y deontológico se mueve, ¿no? Entonces, digamos que la presencia que tiene pues, quitada la filosofía en las facultades de medicina podría ser semejante en otro tipo de facultades y que precisamente a lo mejor las inteligencias artificiales las deberíamos pensar como se piensa en la industria farmacéutica y no dejar que las cosas fluyan, que se pongan a la venta o a disposición de las personas sin antes haber hecho un testeo de... Y bueno, creo que aquí, para que esto se pueda materializar, es necesaria una sinergia entre el ámbito de las ciencias sociales y humanas y el ámbito de las ciencias computacionales. Bueno, gracias. Por lo menos tengo alguna conclusión. Voy a llevar a Alfred a nuestra clase porque hoy ha dado una clase al alumnado de informática y ¿no? La primera pregunta ha sido, ¿creéis que la tecnología o la inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas son neutras o son políticas? Y menos yo y decían que no, o sea... Creo que, bueno, que coincidís. Bueno, yo tengo unas preguntillas más, pero creo que es más interesante dar paso al público, ¿no? Y que seguramente habrá gente que quiera hacer otras preguntas.
O sea que... Bueno, muchas gracias por el panel y la jornada, muy interesante. Soy Eneco Aguirre, aquí de la facultad del grupo ISA y director del Centro ITS. Y bueno, quería hacer un poco una reflexión, no sé si es una pregunta, pero a ver qué opináis de esto. Yo creo que sobre todo en Europa, hay como cierto pesimismo con la inteligencia artificial, todo muy crítico, lo malo. Incluso yo he estado la mañana en Tecnalia y también hay cierto tecnopesimismo en el sentido de que los americanos están muy por delante, los chinos también. Aquí en Europa casi pues, como esto de la IA que nos está sobrepasando, ¿no? A nivel social, a nivel... Y bueno, también es verdad que se ha exagerado mucho con la IA, ¿sí? Porque se está convirtiendo un poco en el saco de todo lo malo que viene. Hay ejemplos, ¿eh? Primero iba a acabar con la humanidad, como ha dicho Manuel, porque le convenía a Sam Altman. Pero luego también es verdad que, por ejemplo, cuando se habla de la desinformación, se subraya mucho el papel de la IA, cuando la desinformación sobre todo se basa en las redes sociales, que tienen poco de IA. O sea, hay otros problemas, ¿no? Y se le echa un poco la culpa a la IA y parece que es como si algo va mal, ¿no? Pues no es la red social la que hay que regular, sino hay que regular la IA, cuando hay mucho camino por recorrer, por ejemplo, en redes sociales. Y claro, también hay un poco confusión, porque la IA no es solo ChatGPT, sino que hay muchas IAs. O sea, IA es una técnica, se usa en muchas cosas y sí que hay muchos problemas, eso es innegable. Por ejemplo, Aitor ya lo ha dicho, pues para muchos idiomas que no son en inglés, la mayoría de los idiomas que hay en el mundo, el hecho de que esta tecnología funcione mejor en inglés es un problema. No solo para el euskera, mucho para el euskera, porque si funciona mejor en castellano, la gente, ¿qué tecnología va a usar? La del castellano le va a resolver mejor los problemas. Pero incluso países como Dinamarca, Finlandia, Holanda están muy preocupados con esto también, porque muchos holandeses son bilingües y si funciona mejor en inglés, pues ¿para qué van a usar él? O sea, es un problema que subyace, o sea, problemas hay muchos. Pero bueno, yo quería también un poco, a ver, algo positivo, ¿no? No sé, hay cosas positivas y va a dar, pues, bueno, y de oportunidades para investigar y para desarrollar, que es un poco lo que ha motivado que los gobiernos hayan puesto dinero aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, que hablemos euskera, no sé si somos el 60-70%, un poco más, igual 80%, pero hay un 20% que no habla euskera. Cuando mandamos mensajes, y cada vez más, para comunicarnos, hace 5 años tendríamos que haberlo hecho en castellano o en inglés. También hay extranjeros, o sea, que en inglés, o si no, el mensaje repetirlo en varios idiomas, cada mensaje. Claro, ¿qué pasa ahora? Que con la traducción automática puedes mandar un mensaje en euskera y si está integrado en la plataforma, automático, y si no, copiando y pegando, y sabes de qué están hablando. Esto facilita un montón. Gracias a eso seguimos haciendo la mayoría de la comunicación en el grupo, en el centro, en euskera. Y esto es muy importante. Este detallito pues es relevante y esto esperemos que vaya más en otras áreas. También se trabaja, por ejemplo, voces personalizadas. En el centro están haciendo voces personalizadas para gente que pierde la voz, que cuando la pierde la voz sintética no sea la de la estación de Renfe, sino que sea, sino que sea algo que se parezca a su propia voz, ¿sí? Y otras cosas, bueno, miren, ya ha mencionado la desinformación. Tenemos un grupo que ha trabajado y está haciendo contraargumentación con ONGs para que cuando hay un discurso de odio en alguna red social, el experto no tenga que escribir la respuesta a mano, sino que la IA le ayude a hacer una contraargumentación más rápida para que pueda responder cuanto antes a esa afirmación que lleva por racismo o alguna historia de estas. Y más allá, porque, claro, GPT y estos parece que son la IA y sí que es un problema porque puede pasar que todo el conocimiento del mundo, la gente cuando acceda, en vez de ir a la enciclopedia, pues vaya a GPT a preguntarle qué pasa por el mundo. Esto es un problema, estaba muy sesgado. Pero bueno, con Wikipedia ya pasó. O sea, antes había Les Pasa, aquí, en Inglaterra habría otro, y todo el conocimiento del mundo estaba en esa enciclopedia. Más en tiempos pasados estaba muy sesgada, ¿no? Pero luego salió Wikipedia, ahora hay Wikipedias más abiertas, vamos a decir, donde hay más opiniones. Y con los modelos de lenguaje no tiene por qué pasar otra cosa. Los mejores traductores que hay para euskera no están hechos en Estados Unidos, están hechos aquí, con tecnología de aquí. Entonces no tiene por qué pasar esto con los modelos de lenguaje. Y para un poco esta nota de esperanza, ahora mismo el mejor modelo de lenguaje que tenemos para el euskera, que todavía no lo hemos lanzado,
pero está funcionando a la par que o el GPT-4, o sea, el último GPT en euskera, funciona a la par que el nuestro y todavía es el pequeñito de 7 billones, con lo que esperamos que pronto pues el de 70 billones pues esté aquí. O sea, que el mejor modelo de lenguaje de euskera pues no sea uno de una multinacional. Esto es, se llama Lacha, sí. Perdón. Gracias. Bueno, era un poco, es que este pesimismo está bien, hay que decir, los problemas son problemas, pero yo creo que hay que incentivar a la gente, sobre todo investigadores o los que vayan a investigar, y pues que hay campo para desarrollar y para hacer aplicaciones muy útiles y que pueden ser de beneficio de la sociedad, que se llaman inteligencia artificial, que es un nombre horrible, pero que es el que le han puesto. Vale, gracias. Bueno, yo no sé si alguien más de la mesa igual quiere responder algo y veo que hay más preguntas. Simplemente quería decir que a mí lo que me mueve no es un pesimismo, sino un querer conocer más y tener una conciencia para que todas esas herramientas que tú mencionas y todos esos beneficios que se puedan obtener se obtengan de la mejor forma posible, ¿no? Es decir, para que sean buenos para el mayor público posible y que no discriminen a nadie y ser conscientes. O sea, yo simplemente creo que hay mucho camino y mucha esperanza, pero hay que ser conscientes de que si las cosas no se hacen a conciencia y con conocimiento, pues con la mejor de las intenciones puedes generar un sistema que esté discriminando, que esté, ¿no? Simplemente, eso no sé. Sí, solo un comentario. Sí, es verdad que está esta sensación de pesimismo europeo, está este mantra de que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, ¿no? Y además muchas veces da un poco de ternura decir Europa somos una potencia reguladora. Bueno, pero yo creo que ahí hay algo de confusión o de falso debate, porque en realidad la regulación es una condición de posibilidad para la innovación, o sea que no tiene por ser cuestiones antagónicas, ¿no? Y además Europa ha aprendido mucho con esto del efecto Bruselas, que le sirvió para la regulación de protección de datos, que en realidad cuando hace una regulación de estas, al final termina imponiéndose a nivel global, porque a las empresas no les interesa tener negocios con dos normativas distintas, dos regulaciones distintas, y terminan adaptándose a la que es más exigente, y luego incluso en sus respectivos países lo pueden poner como una especie de algo, digamos, de marca, ¿no? Yo creo que el drama un poco de la Unión Europea no es la regulación, es que no dedica tantos fondos al desarrollo, ¿no? Ese es el punto de pesimismo que se puede tener. Sobre este asunto también entiendo que Europa además genera el mayor número de papers científicos, o sea, luego van a trabajar al MIT y a Yale, no sé qué, pero en ciencia no, o sea, en la generación de conocimiento no estamos a la zaga de los demás, ¿no? También quería hablar de sentencias judiciales, porque es que Europa también está en sus tribunales generando sentencias tribunales que se están citando en otros lugares. En la India se ha citado una sentencia de un tribunal europeo. O sea, no es solamente regulación, sino que también está creando también decisiones judiciales que se están citando en otros tribunales. Entonces, y además a favor de la ciudadanía, en donde ves órganos del Estado que se están colocando al lado de la ciudadanía para defender los derechos de la ciudadanía. Entonces, yo creo que son dos cosas positivas también, ¿no? Sí. Bueno, primero agradeceros vuestras ponencias. Yo soy una alumna de la Facultad de Filosofía y en algún momento, bueno, Lola sí que ha mencionado directamente las relaciones de poder y yo, sobre todo respecto a las redes sociales, os quería preguntar si hemos hablado cómo se podrían regular o si la regulación sí, no, pero os quería preguntar si conocéis otros modelos de redes sociales, porque ya que existen las redes federadas, en las que directamente, bien visto desde la perspectiva del idioma, se pueden crear las propias instancias desde la comunidad, desde el propio idioma. También respecto a los discursos de odio, son comunidades en las que la propia
la propia comunidad crea sus reglas de cómo se van a desarrollar esas redes sociales y cómo va a operar los miembros que se van a unir a ella, y la propia comunidad puede expulsar a esas personas si no lo cumplen y no ser un Elon Musk que decide sobre esa red. Y respecto también a las relaciones de poder, cómo se ponderan en esos modelos organizativos en los que ya no es solo la herramienta que cambia, sino que cambia la manera en la que se organiza la propia comunidad para desarrollar su tecnología. Y ya no es, puede venir desde la administración pública, pero por ejemplo aquí en Euskal Herria primero hay, por ejemplo, las redes federadas que se están desarrollando son por un grupo voluntario que se llama Garaska Taldea, y es el propio grupo que se ha organizado para enseñar, ofrecer estas herramientas a la comunidad vasca. Entonces, os quería preguntar sobre si conocéis ese tipo de modelo, cómo veis cambiar la propia organización, de cómo nos organizamos más que cambiar o regular las propias tecnologías, y al respecto, si tenéis algo más que añadir, pues bienvenido. Yo voy a hablar desde la ignorancia porque, por decir algo, y es que estoy empezando a utilizar Blue Sky. No quiero tampoco hacer propaganda de nada, pero sí que pues, tiene un sistema más distribuido, tiene funcionalidades que permiten la moderación, que permiten detectar mensajes que no son pues discurso de odio, ese tipo de cosas. Y por el momento me parece un espacio bastante amable. O sea, está resultando un espacio amable donde, como decía antes, están volviendo gente que había, sobre todo mujeres, que habían abandonado las plataformas y que están volviendo. También no lo conozco, hay otras opciones, ¿no? No voy a mencionar otras que no conozco, pero por el momento están surgiendo alternativas. Claro, no es lo mismo o sea, no encuentras las mismas voces que había en Sky, en X. Pero sí que hay como la sensación de que se está construyendo otro tipo de comunidades, pues donde no se acosa y se lincha a la gente, ¿no? Sí que las hay y será fácil encontrarlas además. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues hay que meterse en cada una de ellas, ¿no? A verlo. Yo no tengo nada que decir porque me estoy quitando de las redes. O sea que había otra pregunta por ahí, ¿no? Bueno. Arratsaldeon. Yo vengo del máster de Filosofía y Tecnología, Ciencia y Sociedad también. Bueno, quería preguntar sobre, tanto que se habla de la ética en la inteligencia artificial, en el grupo de Salamandra, de esos 65 o 60, depende, hay filósofos, o es una ética espontánea, o, bueno, más allá de Salamandra, si sabes, en Estados Unidos, en los grupos pioneros en estos temas, qué requisitos exigen a los programadores o a los constructores de la inteligencia artificial. Eskerrik asko. Bueno, nosotros ahora mismo no estamos en la fase de alinear el modelo, ¿vale? Nosotros tenemos un grupo dedicado a vallas dentro de estos 61, ya he dicho. Sí, bueno, ahí, primero está la fase en la que tú preentrenas el modelo, luego está una parte en la que tú le enseñas a hacer tareas, a seguir instrucciones, y luego está cuando alineamos el comportamiento del modelo hacia lo que nosotros queremos, ¿vale? Es decir, para que se parezca a una persona. No hemos llegado a esa fase, ¿vale? Lo que sí que tenemos es un grupo dedicado a vallas, ¿vale? Que nosotros somos un grupo multidisciplinar. Tenemos lingüistas, tenemos psicólogos, psicolingüistas, físicos, matemáticos, ¿vale? Tenemos un poquito de todo. En este grupo de vallas ahora mismo tenemos 5 personas, son un informático, un matemático, un psicolingüista y 2 lingüistas, ¿vale? Pero repito, de esos 61 hay otras verticales que son de voz, de traducción, ¿vale? Nosotros, el grupo que yo llevo, somos 25, y de esos 25, 5 están no
completamente, pero sí en su mayor parte dedicado a esto. Luego habrá una fase en la que se pretenden contratar anotadores, en las que sí que estableceremos otro tipo de requisitos. Pero bueno, esto creo que cae un poquito en el dominio de Xavier, ¿no? De cómo hacer una colaboración participativa, cómo hacer un entrenamiento participativo y realmente definir qué es lo que queremos que haga el modelo, ¿vale? Porque esto yo estoy de acuerdo con Xavier, esto no puede caer en nosotros, ¿vale? Es decir, cuando el modelo es de todos tenemos que, y esto, ¿no? Esta participación democrática en el entrenamiento de modelos y decidir qué queremos hacer para luego poder definir requisitos de quién lo hace, pues es algo que hay que definir y pensar y democratizar, ¿vale? No sé si te he contestado a la pregunta. ¿Quieres matizar algo? Bueno, esto yo creo que tienen, igual seguramente ellos tengan otros objetivos distintos a los que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces no lo sé, no tengo ni idea. Si alguien más tiene idea de cómo lo hacen, pero vaya, yo creo que ya desde el inicio, desde la concepción, el objetivo de OpenAI o de Amazon Amazon evidentemente sabemos que vende, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo puede ser distinto. Hay un caso famoso en Google. Y la echaron. Ay, marca tú. Ya está. Justo buscando. ¿Y no había una Comisión Europea también que habían emitido 3? Pues, pues eso, o sea... Barkatu. El benchmark que has mostrado antes, el de barbacoa, bueno, no sé cómo lo habéis llamado, el del bias que ha mostrado, bueno, esas eran unas pruebas preliminares, pero estáis haciendo un trabajo muy importante y entre otras cosas se quería localizar y para eso se ha llevado a cabo una encuesta que se ha abierto a la participación por todos los medios que se han podido y se han recogido un montón de nuevos lo primero que pensamos es, oye, no vamos a definir sesgos aquí, ¿no? Porque claro, ya está sesgando. Y dijimos, vamos a recopilar sesgos, pues bueno, y enviamos una encuesta, como hizo Latz, en la que preguntábamos los sesgos y recopilar, bueno, pues mira, yo conozco en mi día a día este sesgo de ecuatorianos o de este tal, ¿no? Y recopilamos un montón de cosas que a nosotros, si lo hubiéramos hecho de forma interna, no se hubiera ocurrido. Vale, pero repito, esto es como un paso pequeño y yo creo que hay que dar más grandes y más frecuentes, ¿vale? No solo para este dataset hicimos esta encuesta y recopilamos estos sesgos, muchos de los cuales a nosotros no se nos hubieran ocurrido, ¿vale? Sí, Salieron muchos, había muchos que no... Sí, retomando lo de la ética. Cuando haya una ética artificial, la ética contará y estará en el diseño de todas las tecnologías. Pero todavía a San Alma no se le ha ocurrido un programa de ética artificial. Es cosa de meter desde Aristóteles a Spinoza, Kant sobre todo, Kant 3 veces, digamos, con el deber ser, y saldrá una ética artificial que se venderá estupendamente bien, la comprarán todos los empresarios, ¿no? Bien, esto era broma, claro. Pero es que el futuro es ese, o sea, voy a aludir al derecho. El derecho, Lola y yo estamos en ello, porque ya esto de las tecnopersonas, pues bueno, está muy visto y es tan obvio además pero el tecnoderecho está al llegar. Por tecnoderecho no entiendo informática jurídica, que yo creo que una facultad de informática debería de replantearse lo que fue la informática jurídica y su evolución ahora al tecnoderecho, que es otra cosa muy distinta, y esto tiene que ver con lo de las regulaciones, o sea, entonces cuando se habla de regulación, se habla de los estados o la Unión Europea regulando, pero vamos a ver, quien regula son ellos, son los señores de las nubes, estos sí que regulan. A mí me ha llegado, vamos, directamente, recientemente, tanto de Google como de Microsoft, normas imperativas, no son leyes, no las aprobó ningún parlamento, son edictos literales, y o haces esto o fuera,
Y claro, todos somos obedientes, hemos aceptado, hemos renunciado a nuestros derechos ciudadanos de no pleitear con ellos, salvo si nos apetece ir a Silicon Valley de viaje y entonces vamos al juzgado a pleitear con ellos. Tenemos que un juicio vale $1,500,000 como medio en Estados Unidos. Es decir, el derecho artificial está al llegar. Y con eso, y termino ya, creo que esta iniciativa, que es muy buena, de la infofilosofía, como aquí estaba la Facultad de Filosofía, también la de Psicología y la de Educación, la de Informática, pues la siguiente facultad sería Derecho. O sea, es decir, y propongo simplemente lo siguiente. Como bien se ha dicho, Sam Altman, y no solo Sam Altman, también el CEO de Google, etcétera, etcétera, quieren sobre todo desregulación, y están dispuestos a cantar la traviata con tal, en la Comisión Europea, con tal de que se desregule o haya el mínimo de minimizar la regulación. Ese es el objetivo y esto se ha dicho con toda claridad. Vale. Pero en cambio, es que hay otro trasfondo, es que entre tanto ellos me refiero a los usuarios, nos regulan, nos requetarregulan y estamos hiperregulados. Yo os puedo pasar las 80 páginas que he recibido de Microsoft hace 3 meses diciéndome lo que va a ser Microsoft y por lo tanto Office a partir de enero. Y yo acepto esas normas, son 85 páginas. Yo ya en México ya he hablado de tecnoderecho. Tecnoderecho es las normas, los edictos, normas imperativas no en el sentido categórico de Kant, sino imperativas en el sentido de que o obedeces o te echamos. O sea, y eso es la tecnoley. Eso es la tecnoley. O sea, el tecnoderecho. Creo que es un gran tema. Y lo de la tecnoética o la ética artificial, el derecho artificial es el futuro. Vamos a ver, saldrán los jueces, sin duda que pueden emitir, un juez inteligente, artificial inteligente, emitirá, cómo no, mejores sentencias que un juez humano. Esto es obvio, ¿no? Pero vamos, un parlamentario también, claro. Un parlamentario, en un debate parlamentario, será el chat quien responda. O sea, estoy imaginando, ¿no? Pero esto sucederá en la carrera de San Jerónimo, ya lo veréis. O sea, y por último termino, porque en una constitución artificial e inteligente, una constitución artificial e inteligente para el Reino de España. Es todo broma, pero quiero deciros que el futuro va por ahí. No sé si había una por aquí. Bueno, 2 por aquí, vale. No había visto pasar. Bueno, si estáis a gusto, no sé hasta cuándo podemos alargar esto. O sea, de todas formas, decirte que bueno, que con Derecho ya hemos hecho unas jornadas parecidas a esta. Todavía no nos han hablado del tecnoderecho y más de la regulación y de las implicaciones que tiene, bueno, para que como personas que trabajamos en informática e inteligencia artificial podamos entender un poco, ¿no?, esas cosas, pero bueno, me alegra que vayamos en la línea de lo que se nos plantea. ¿Puedo hacer la pregunta o ya concluyes? No, Óscar Díaz, aquí de la facultad, del grupo NECI. Nosotros nos dedicamos sobre todo a temas de transferencias de tecnología, por lo tanto no sabemos tanto, digamos, de los entresijos de lo que es el LM, pues eso nos ha gustado mucho un poco las presentaciones que habéis hecho aquí, pero sí nos preocupa luego pues estas tecnologías, sean pues, en este caso inteligencia artificial, el pasarlo luego en las empresas o si quieres en la educación a un ámbito, digamos, práctico, ¿no? Y ahí realmente te encuentras también con muchos problemas, no sé si calificarlos de éticos. Entonces aquí es más, digamos, una petición que otra cosa. Es decir, que creo que aparte de los aspectos un poco de sesgo, que son sobre todo los que hemos abordado aquí y que son, por supuesto, fundamentales, estaría también un poco un debate más allá, intentar ir un poquito más allá, aparte de los aspectos de sesgo, que insisto, es acaso piedra angular, a el impacto que está teniendo en los aspectos profesionales, no solamente, repito, el aspecto de la educación. Nosotros, por ejemplo, trabajando con empresas de software y el impacto que está teniendo, por ejemplo, el Copilot, que aunque pueda ser, digamos, una IA generativa muy básica, está teniendo unos impactos en la gente, en la práctica profesional de informática que nosotros conocemos. Y aquí estamos hablando de gente que técnicamente está formada, con lo cual nos preguntamos qué no ocurrirá en otros ámbitos, como es el ámbito médico, el ámbito judicial. Entonces, un poco también pues ampliar también la discusión y el estudiar también, ¿no?, un poco por ahí, ¿no?
ver qué impacto tiene luego en la práctica de muchas profesiones. Simplemente un poco como reflexión y agradecer y felicitar tanto a los organizadores como al comité de expertos que han sido capaces de atraer. Muchas gracias. La última, lo dejamos en la última. La próxima ya es con cerveza. También soy de los de Filo y creo que tenemos muchas preguntas. Pero original yo soy de lingüística computacional y ahora mi trabajo trata en implementar todo eso en empresas y me quedé muy en shock un poco de pensar que se están desarrollando modelos con dinero público, que son nuestros impuestos al final, y que luego eso no llega, ¿no?, a devolverse a la sociedad, a la comunidad, porque al final es mucho más fácil para una empresa o una escuela coger una solución ya hecha como Google, como ChatGPT. ¿Dónde creéis falla como esta brecha entre lo que pasa igual en el mundo académico, en el mundo de investigación, y por qué no logra permear tanto en las empresas o en la vida diaria de la gente que no está en ese mundo tan académico, tan abstracto, que, vale, yo sé que es Hugging Face porque es mi trabajo saberlo, pero 99% de la gente que trabaja en la empresa para la que yo trabajo no sabe qué es y no tiene que saberlo tampoco igual. ¿Cómo hacemos ese trabajo de traducción y de que llegamos allá? Ahora te doy paso, pero sí, porque yo creo que yo creo que vas a contestar tú mejor, pero quiero puntualizar una cosa. No vamos tarde, es decir, los modelos todavía se tienen que desarrollar, estamos en una fase preliminar, es una maratón más que una sprint, y todavía estamos tiempo de que cuando el modelo, digamos, esté completamente acabado, perfilado y tenga ya la performance, esté acreditado, etcétera, estamos a tiempo de que esto sí que llegue a las empresas. Y tampoco he dicho en ningún momento que esto no llegue. O sea, ayer hablaba con Eneco de esto y el problema no es que ni siquiera sabemos si llega. Es decir, se pierde. O sea, nosotros sacamos el modelo en Hugging Face, lo publicamos allá y ni siquiera tenemos una forma de saber si se está usando o no se está usando. Tal vez se está usando, pero el modelo tú lo has puesto allí, lo has puesto libre, has puesto cómo usarlo, has puesto unos scripts, se lo lleva a una empresa y tú no tienes forma ni siquiera de saber si se está usando. ¿Vale? Y aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Yo aquí ya le voy a dar paso a Manuel, pero es evidente que hay un gap, hay un gap que hay que completar, ¿vale? No está completo pues si no el esfuerzo no sirve para nada. Sí, bueno, yo diría que no tiene por qué producirse ese escenario, digamos, de no uso. No. O sea, la idea fundamental de este proyecto que coordina y lidera el BSC era tener unas infraestructuras públicas de día, también lo ha contado Aitor, con la idea de carreteras. Tú haces una red de carreteras y por esa red de carreteras va uno con su vehículo propio y va también un camión de mercancía, es decir, lo puede utilizar un negocio o lo puede utilizar un ciudadano normal, ¿no? Entonces, la idea era unas infraestructuras públicas que estuvieran a disposición de la comunidad científica, de la ciudadanía y de la empresa privada. En principio no hay ninguna limitación a priori por la que no se tenga por qué usar, ¿no? Lo que pasa es que esto va muy deprisa y o sea, la IA generativa ya en estos diagramas de Gartner ya está de bajada, ¿no? Y ahora y han surgido en estos últimos años muchas innovaciones tecnológicas que dan cabida quizás a desarrollos futuros que no estaban previstos hace 3 años o 2 años cuando empezamos a trabajar en esto. Por ejemplo, parece que vamos más como a verticales, ¿no? a superespecialización de nicho, y donde el modelo fundacional de partida no va a tener que ser tan competitivo como el último que saque una corporación tecnológica. Quiero decir que si luego sobreentrenas sobre un nicho concreto, una infraestructura, o sea, los modelos Ali o Salamandra no van a poder estar compitiendo al máximo nivel con la última innovación, pero si es una infraestructura suficiente como para poder después reafinarla en un ámbito concreto, pueden ser competitivos en ese aspecto, ¿no? Al final esto
va a ser una cuestión de elección. ¿Quieres estar atado a una corporación con unas licencias que te pueden multiplicar un 200% el próximo año? ¿O quieres trabajar sobre algo que sea público, una matriz pública, y desarrollar tus propios servicios ahí? No hay, si te interesa en esa transacción, te interesa más controlar tus datos tú, no sacarlos de tu entorno seguro, y las soluciones que puedes desplegar son útiles bajo esa matriz, pues entonces no irás a por un producto comercial. Pero esto dependerá de las propias innovaciones tecnológicas y del propio interés o de la industria si lo quiere seguir estirando hacia productos concretos, ¿no? Pero esto parece que es una respuesta. Es que es una reflexión respecto a lo que se ha comentado. No sé si... Bueno, yo soy Xavier Arregui de Centro ITS también. Y quería decir que esto que acabáis de decir obedece, yo creo que a una lógica mercantil, o sea, hay oferta-demanda, ¿no? Al final, el empresario que quiera desarrollar un producto final tendrá que ver hasta qué punto ese producto va a tener encaje en el mercado. Y en el caso de las lenguas minoritarias, por ejemplo, en el caso del euskera, eso puede ser un problema. Quiero decir que al final, desarrollar una aplicación final que sea monolingüe en euskera, por ejemplo, pues es algo que tiene sus dificultades. Entonces, en la medida en la que seamos posibles de crear herramientas que sean tendentes a que se puedan usar pues por empresas, eso va a facilitar ese proceso. Y por eso mismo también pienso que las empresas que tenemos aquí en este momento en nuestro entorno son empresas en realidad más o menos pequeñas, y en ese caso también les interesaría crear aplicaciones o productos especializados, pero no monolingües, sino multilingües también. Entonces yo creo que el futuro va a ir por ahí. O sea, yo creo que en principio no tenemos razones para ser pesimistas. Yo creo que las empresas están tratando de ver hasta qué punto es factible hacer este tipo de desarrollos de herramientas o de productos de inteligencia artificial, pero siempre vamos a tener el problema de que si esas empresas no tienen una disposición positiva para hacer desarrollos en lenguas minoritarias, pues cabe el riesgo de que al final no lleguemos a esos productos finales que nos gustaría, por lo menos a la gente que estamos especialmente sensibilizados con las lenguas minoritarias. Es que esa reflexión es muy importante y es una pelea, nadie sabe qué va a pasar, pero si no hay dinero público estamos a merced de los otros. Hay casos de éxito y casos de fracaso. Con Google se intentó, cuando salió Google, Europa intentó hacer un buscador europeo. Alemania, Francia se unieron, hicieron cuero, invirtieron un montón de millones y no salió nada. Bueno, salieron resultados tecnológicos, pero no, fue un fracaso en ese sentido. No se consiguió hacer un buscador público europeo. Pero en traducción automática ha pasado justo lo contrario. En euskera nadie usa Google, o no deberíais usar Google porque el traductor... Hay dos accesibles en Internet gratis que son mejores, ¿sí? Entonces no sabemos, con los modelos de lenguaje están los verticales, los casos locales, los casos globales, no sabemos, pero igual hay una visión de que si hay, lo ha dicho Aitor, igual por añadir más, si estos modelos públicos cogen tracción, porque igual les hace falta ayuda de la gente para que sean mejores, igual que Wikipedia lo hace la gente, ¿sí? No una empresa editorial, que antes tenía mucho poder, las empresas editoriales, comparable a lo que ahora el poder que tienen las multinacionales tecnológicas. Y si la gente dando de sí, igual que se han hecho las Wikipedias, pues igual se pueden hacer modelos locales que valgan para la gente y para las empresas. Pero es una pelea, está claro, las multinacionales no quieren que lo nuestro tenga éxito y que haya modelos libres competitivos. Es un problema de visibilidad también, ¿eh? No sé cuánta gente conoce el traductor de euskera. O sea, mucha gente va por traductor euskera y te sale Google, te sale, es lo que decía, ¿no? Dependes de una tecnológica para saber lo que encuentras. Pones traductor euskera y Google te devuelve el suyo. Entonces ya entras, ¿no? Y ya no encuentras el otro. Y está ahí abajo seguramente el otro, ¿eh? Está en la segunda o tercera estará el otro traductor. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería decir yo, que no puedes depender de una tecnológica de otro país para que te diga qué tienes que usar o qué tienes que pensar o que te dé las noticias relevantes para ti, te dirá además, ¿no? Toma tus noticias relevantes. Bueno, a ver, ¿cómo más? ¿Por qué me das esto? ¿Vale? Bueno, eskerrik asko denei, eskerrik asko Aitor, Manuel, Miren eta Lola, eta parte hartu duzuen guztiei, ¿no? Parece que nosotros teníamos ilusión con esto y parece que
Ha estado interesante porque veo que el público nos hubiese tenido aquí hasta las 1000, pero nosotros llevamos todo el día con esto, o sea que, y la facultad se cierra a las 8. Los ponentes también merecen un descanso, o sea que, como habéis dicho, la próxima pregunta con una cerveza, si queréis.